Apreciados estudiantes, mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la asignatura Derecho Civil Sucesiones del sexto curso, primera sección, de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Este. Con el deseo sincero de que todos se encuentren muy bien, hoy estaremos terminando ya el desarrollo de los temas, de los contenidos que corresponde a nuestro programa de estudio. Hoy estaremos desarrollando el tema número 20 que trata de la capacidad para suceder por testamento. Para ello, comenzamos con el concepto. Se denomina albacea a la persona nombrada por el testador para ejecutar las disposiciones insertas en su testamento. Por ello, al albacea se le denomina también ejecutor testamentario. Este contenido o en esta unidad estaremos centrando nuestra atención en la figura llamada albacea. Naturaleza jurídica de esta figura. Se trata de un mandato sin representación, pues quien lo confiere ha muerto, ya cuando el ejecutor testamentario entra en funciones y no se concibe la representación de una persona que no existe. Luego de analizar el concepto de la figura llamada albacea, ahora realizaremos el análisis de sus caracteres. Primeramente, el albaceazgo es voluntario, porque el testador no tiene obligación alguna de designar albacea. Si lo hace, es por determinación exclusiva de su propia voluntad. El albacea designado por el testador tampoco se halla obligado. Su aceptación es completamente voluntaria. El que lo aceptare puede renunciar al encargo o al cargo conforme lo establece el artículo 2801, última parte. Otra de las características del albaceazgo es indelegable. El albaceazgo es un cargo de confianza y por ello personal e indelegable. Pero el albacea se halla facultado a nombrar a mandatario para ejecutar determinados actos, tal como se consigna en el segundo apartado del mencionado artículo 2787. Otra de las características es oneroso. El cargo del albacea es oneroso. El artículo 2806 preceptúa: la remuneración del albacea será regulada por el juez, tomando en consideración el trabajo realizado y el caudal de la sucesión. Y una última característica es temporario. La función del albacea es temporaria, por cuanto se limita al tiempo requerido para cumplir con la misión que se le encomendara por el testador. Si éste no lo hubiese fijado en el instrumento de su designación, la ley establece que es de 1 año prorrogable. Luego tenemos la forma de nombramiento. Esto lo encontramos en el artículo 2777 de nuestro Código Civil. La ley exige que el nombramiento del albacea sea hecho bajo las formas prescriptas para los testamentos,
pero no es necesario que la designación conste en el testamento mismo, cuya ejecución tiene por objeto asegurar. Por tanto, si en dicho testamento no fuese nombrado el albacea, el testador lo tendrá que designar en otro testamento, otro testamento complementario del anterior. Capacidad del albacea. Esto encontramos en el artículo 2778. Conforme a esta norma, que el albacea no sea capaz de obligarse en el momento de su designación, pero de serlo al tiempo de ejercer sus funciones. Entonces, puede ser que el albacea no sea capaz en el momento en que fue designado, pero sí debe serlo en el momento de cumplir con la función encomendada. Menor emancipado. La emancipación permite al mayor de 16 años y menor de 18 años regir su persona y bienes como si fuera mayor, aunque con algunas limitaciones. Estas limitaciones son fundamentalmente que no podrá, sin el consentimiento de sus padres, pedir préstamos, grabar o transmitir bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, ni bienes de extraordinario valor. Esto nos da la pauta de que un menor emancipado no puede ser albacea para desempeñar tal función. Heredero y legatario. Esto habla el artículo 2779 de nuestro Código Civil, de que el incapaz de recibir un legado hecho en el testamento puede ser ejecutor testamentario. La segunda parte del artículo 2779 dispone: pueden serlo también los herederos y legatarios. Es lógico que quienes son llamados a ser beneficiarios del testamento puedan ejercer el albaceazgo. Los testigos del testamento que tampoco pueden ser legatarios, conforme el artículo 2672, así como el escribano ante quien se hizo el testamento, según el artículo 2649, pueden ser albaceas como lo determina el infine del artículo 2779. Entonces, el heredero, el legatario, el testigo o el escribano pueden ejercer el albaceazgo. Luego pasamos a las facultades del albacea. Esto lo encontramos en el artículo 2782. Esta norma prevé dos hipótesis. Primero, que el testador haya otorgado las facultades al albacea designado. Y segundo, que no las hubiera establecido. En este caso, tenemos dos fuentes de las facultades. Uno, vamos a encontrar en el testamento. Y el segundo, vamos a encontrar lo que le concede la ley. Todo aquello que está permitido por la ley, entonces el albacea puede realizar. El testador puede expresar en su testamento las facultades concedidas al albacea para la ejecución de las disposiciones de su última voluntad. Pero esas facultades no pueden ser caprichosas ni arbitrarias. Tienen sus límites.
por cuanto deben ser otorgadas con arreglo a las leyes, como dispone la primera parte del artículo 2782. Esta es la primera fuente, que el testador haya dejado en el testamento las facultades. Y en el caso de que el testador no haya dejado en su testamento las facultades para el albacea, entonces tenemos que recurrir a la ley. Si el testador no señaló las facultades del albacea, éste tendrá todos los poderes que según las circunstancias sean necesarios para la ejecución de la voluntad del testador, como dispone la segunda parte del artículo 2782, es decir, todo aquello que está permitido por el Código Civil. Posesión del albacea de los bienes de la masa. Esto encontramos en el artículo 2783, donde establece que el testador puede disponer que el albacea tome posesión de los bienes de la masa y los liquide en la medida necesaria para la ejecución del testamento y el pago de las deudas y cargas hereditarias. La regla general es que desde la muerte del causante, sus herederos son poseedores de todo lo que el difunto poseía. Sin embargo, por esta norma se le concede al testador la facultad de disponer que el albacea tome posesión de los bienes de la masa y los liquide en la medida necesaria para la ejecución del testamento y el pago de las deudas y cargas hereditarias. Delegación del cargo 2787. El cargo es indelegable, como ya habíamos analizado en una de las características, es indelegable, pues la designación del albacea se basa en la confianza que inspira al testador la persona designada. El albacea, por la misma razón expuesta, tampoco transmite a sus herederos las funciones que ejerce en tal carácter. Venta de bienes por el albacea. Artículo 2788. Existiendo herederos, ellos, como propietarios que son de los bienes sucesorios, tienen derecho de efectuar su venta, pero según esta norma, el testador puede facultar al albacea a vender los bienes muebles e inmuebles de la herencia. Pero en caso de existir discrepancia con los herederos, el albacea solo podrá realizar la venta por autorización del juez, como determina el final del artículo 2788. En ese supuesto, corresponde al albacea demostrar que la enajenación del bien de que se trata, mueble o inmueble, es indispensable para la ejecución del testamento, para que su pretensión pueda prosperar. Luego tenemos medidas de seguridad de los bienes hereditarios. Artículo 2790. Las medidas de seguridad pueden ser judiciales o extrajudiciales. Las extrajudiciales, la más urgente medida de seguridad, obviamente serán las extrajudiciales. Así, el albacea puede notificar el fallecimiento al banco donde se encuentra la caja de seguridad para que no permita el acceso de persona habilitada por el causante para abrirla. Puede constituirse en depositario de ciertos bienes o entregarlos
a depositarios de confianza inventariados, puede cerrar con llave y sellar la caja de seguridad, guardando la llave y confiando la custodia a un heredero. Las medidas judiciales, esto encontramos en el artículo 734 del Código Procesal Civil, que establece medidas preliminares de seguridad. A petición de parte interesada o de oficio, el juez dispondrá las medidas de seguridad que considere convenientes para seguridad de los bienes y documentaciones del causante. El dinero, los títulos y las acciones serán depositados en el banco que designe el juez. Entre las medidas judiciales que el albacea puede solicitar son, por ejemplo, la venta de los bienes perecederos, la continuación del funcionamiento del establecimiento comercial o de la explotación de la planta industrial que pertenecía al causante. Además, debe proceder a la facción de inventario de los bienes con citación de los herederos, legatarios y otros interesados. Esto establece el artículo 2790 de nuestro Código Civil. Dispensa al albacea de hacer inventario. El artículo 2791 establece que el testador no puede dispensar al albacea de la obligación de hacer inventario de los bienes de la sucesión. El inventario de los bienes de la herencia es un procedimiento básico para el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Si no se conocen los bienes que integran el patrimonio dejado por el causante, mal se podría dar cumplimiento a lo que ordena en su testamento. Pago de las mandas, cargas y deudas de la sucesión. Esto establece el artículo 2792. El albacea debe pagar las mandas, cargas y deuda de la sucesión con conocimiento de los herederos. Esta norma dispone que el albacea debe pagar las mandas, cargas y deudas de la sucesión con conocimiento de los herederos. La disposición es de suma importancia en cuanto ordena la intervención de los herederos para que se proceda a esos pagos por parte del albacea, hasta la porción de uno solo de los herederos al pago que el albacea pretende realizar, para que ese pago se suspenda hasta que la cuestión sea resuelta por el juez, como reza el infine del artículo 2792. Luego tenemos las cargas impuestas en interés del propio testador. Artículo 2793. Aun cuando la norma dispone que si hubiere legados para fines de beneficencia o caridad, el albacea con intervención judicial debe entregarlos a las entidades beneficiadas. Es evidente que esa entrega deberá hacerse con conocimiento y conformidad de los herederos, y en caso de oposición, previa resolución judicial favorable de la procedencia del legado. Esto es lo que establece. Defensa del testamento. Esto encontramos en el artículo 2795. La primera parte de esta norma le confiere al albacea
el derecho de intervenir en las cuestiones relativas a la validez del testamento o a la ejecución de sus disposiciones. El albacea tiene el derecho a la intervención en las causas previstas en el primer párrafo del artículo 2795, pero no está obligado a ello. Puede o no ser parte en tales controversias. El albacea debe propender a la defensa del testamento por cuanto que su función es la ejecutar sus disposiciones. Además, tiene derecho de intervenir tanto cuando se demanda la nulidad o la revocación del testamento, así como cuando se discute la ineficacia de alguna de sus disposiciones. Luego tenemos lo referente a la remoción del albacea. Esto encontramos en el artículo 2800. Los herederos no pueden revocar la designación del albacea hecha por el testador, pero sí están facultados a solicitar su remoción, la cual será decretada judicialmente. El artículo 2800 prevé las siguientes causas de remoción del albacea. La primera causa es la incapacidad. Se refiere a la incompetencia o falta de idoneidad del albacea para ejercer el cargo, carencia de los conocimientos necesarios para cumplir con las funciones que el testador le encomendara. Como ejemplo, si no sabe leer ni escribir o si no tuviese instrucción adecuada a las dificultades de la función, lo cual debe medirse con relación a cada caso, o si sus conocimientos fuesen muy rudimentarios o hubiera sufrido un accidente que lo ha imposibilitado físicamente o se halla muy enfermo. Esto referente a la incapacidad. Otra de las causas es la negligencia. Esta causa de remoción se presenta cuando el albacea descuida el desempeño del cargo, actúa sin la debida atención o se comporta con desidia y no con la prontitud y el esmero que sus funciones exigen. Como ejemplo, el albacea está siempre obligado a poner en conocimiento de los beneficiarios las respectivas disposiciones testamentarias. Si no lo hace en tiempo prudencial, omitiría diligencias útiles para la ejecución de la voluntad del testador y que podría acarrear la remoción del albacea por negligencia. Otra causa es mal desempeño de sus funciones. El albacea debe proceder en la ejecución del testamento con todo celo, corrección y honestidad. Su conducta, en fin, debe llevar el sello de la máxima transparencia. Por ello, se ha considerado como causas de remoción por mal desempeño del cargo, por ejemplo, cuando el albacea aparezca interesado en el éxito de gestiones de los que litigan contra la sucesión, cuando ha vendido bienes sin autorización de los herederos ni del juez, cuando no le corresponde hacerlo y ha demorado indebidamente el pago de deudas y legados, si no incluyó en el inventario una importante cantidad de mercaderías ni los documentos, papeles y títulos de propiedad del causante. Otro causal también de remoción del albacea, haber sido solicitado convocación de acreedores o ser declarado en quiebra. En estos casos, la remoción se explica, pues
No habiendo el albacea administrado bien sus propios intereses, mal podría administrar mejor los bienes ajenos. La quiebra o el concurso del albacea puede ser causa de destitución, ya que si el testador hubiera sabido esa situación, no lo hubiera designado. Estas son las causas o causales de remoción del albacea. Responsabilidad del albacea. Esto encontramos en el artículo 2804. El albacea es responsable de su administración ante los herederos y legatarios, dice la primera parte de la disposición, y lo es también frente a los acreedores u otras personas afectadas por cualquier acto u omisión perjudiciales. Por ejemplo, por no haber adoptado o por haber adoptado impropiamente cualquier medida de conservación o ejecución. Como administrador de bienes ajenos, el albacea, al término de su gestión, debe rendir cuentas de ella a los herederos y legatarios, aunque el testador le haya eximido de esa obligación, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2804. El ejecutor testamentario es un mandatario y la rendición de cuenta es una de las obligaciones esenciales que se derivan del mandato. Si fuese exonerado de dar cuentas, vendría a ser un verdadero propietario y no puede presumirse que el que nombra un albacea haya tenido la intención de instituir un verdadero legatario si él quisiera hacerse así. Luego tenemos la remuneración del albacea. El artículo 2806 menciona la forma en que se debe proceder a la remuneración al albacea. El testador pudo establecer en su testamento la cuantía de los honorarios del albacea. Si éste acepta el cargo, lo hace conociendo el monto de su retribución, por lo que no podría reclamar judicialmente que se le fije otra distinta. Los herederos tampoco podrían impugnar los honorarios fijados por el causante, salvo que lesione su legítima. Esto establece entonces de que el testador puede ya consignar en el testamento el monto de remuneración que se le va a pagar al testador. Pero ¿qué pasa en el caso de que el testador no haya consignado? En cuanto a la estimación judicial, se tiene que tener presente la ley número 1376/88, arancel de honorario de abogados y procuradores. En su artículo 52 dispone: los albaceas testamentarios, cuando fuere un abogado o un procurador, se regularán en el mínimo del porcentaje establecido en el artículo 32. El mínimo previsto en este artículo es del 5% del valor del juicio. Si el albacea no fuese abogado o procurador, consideramos que sus honorarios no podrán ser superiores al porcentaje fijado por la ley para dichos profesionales del derecho. Entonces, el artículo 2806 habla claramente: la remuneración del albacea será regulada por el juez tomando en consideración el trabajo realizado y el caudal de la sucesión. La última parte ya de nuestro programa de estudio, que trata del tema número 20,
habla de revocación de testamento. En el derecho hereditario, la revocación, en principio, es la voluntad manifestada por el testador en un testamento posterior de dejar sin efecto otro anteriormente otorgado. El artículo 2702 nos trae la información referente a la revocación del testamento. Esta norma consagra una de las características fundamentales del testamento, su revocabilidad. El derecho de revocar el testamento hasta su muerte es de orden público, del que no le es dable renunciar directa ni indirectamente. Por ello, el artículo 2702 determina: toda renuncia o restricción a este derecho es de ningún efecto. Luego tenemos el matrimonio ulterior del testador. El artículo 2704 nos proporciona informaciones referentes a este tema. La ley considera que quien contrae nupcias después de haber hecho un testamento ha creado nuevas relaciones afectivas que no pudieron ser previstas al otorgarlo, por lo cual establece que ese testamento queda sin efecto. El testamento puede ser revocado por otro posterior. Esto encontramos en el artículo 2705. La primera parte de esta norma establece que el testamento no puede ser revocado sino por otro testamento posterior, por lo que no se admite otra forma de manifestación de voluntad del testador, ya sea formulada en escritura pública o en instrumento privado, para dejarlo sin efecto. Si el testador en un testamento ulterior válido dice que anula, revoca o deja sin efecto otro anterior, estamos en presencia de una revocación expresa, dado que de ese modo se manifiesta plenamente su voluntad. Luego tenemos la subsistencia del testamento anterior, artículo 2706. La primera parte de la norma establece si el testamento posterior es declarado nulo por vicio de forma, el anterior subsiste. Esta disposición es consecuencia del principio de que el testamento, para ser válido, debe estar redactado con todas las formalidades exigidas por la ley. Si el testamento posterior es ineficaz por defecto de forma, el anterior subsiste. Y para cerrar ya este tema número 20, lo haremos ahora con destrucción del testamento, artículo 2710. No solo si el testamento hubiese sido destruido por caso fortuito o fuerza mayor, los herederos instituidos o los legatarios no serán admitidos a aprobar las disposiciones que contenía el testamento, sino también en cualquier caso que su destrucción se produjera. No debe olvidarse que se trata de un caso de destrucción que por consiguiente no permite conocer el contenido del testamento. De esta forma estamos cerrando ya este tema número 20. Con esto terminamos el desarrollo de todas las unidades
que corresponde al programa de estudio Derecho Civil Sucesiones. Espero que estos materiales que fui produciendo con el objetivo de ayudarle a recordarle algo de la clase del doctor Argüello les sirva. Nada más me resta agradecerle por darme la posibilidad de compartir con ustedes y les deseo muchos éxitos que ya están en el umbral de la titulación. Muchas felicitaciones a todos. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes.